La abuela vivió un infierno. Padre asesino la abusó embarazada y casi pierde al hijo. Todo empezó en 1947, en la vieja y misteriosa ciudad de Toledo. Sebastiana, una chica de 19 años, tenía los ojos llenos de sueños y el corazón preparado para estallar de amor. Pero nadie estaba listo para lo que iba a pasar. Ella se enamoró de Juan, un fotógrafo con mirada profunda y talento para capturar el alma de la gente. Su pasión era intensa, casi peligrosa. Caminaban juntos por las calles empedradas. Sus risas rompían el silencio de la noche y el aire olía a promesas. Pero ese cuento de hadas se tornó en pesadilla. Un día Sebastiana descubrió que estaba embarazada. El shock la sacudió. Un agujero frío le apretó el pecho. La noticia llegó a oídos de su padre, un hombre oscuro y violento, incapaz de soportar la deshonra que para él representaba la relación. Lo que sucedió después paralizó a toda Toledo. En una noche oscura, con la luna oculta tras nubes grises, su padre enfrentó gritos, golpes y un disparo que rompió el aire. Juan cayó, cruelmente asesinado, bajo la mirada aterrada de Sebastiana. El mundo se le derrumbó encima. El miedo la invadió como un manto frío. Tenía que huir, tenía que salvarse y salvar a ese hijo que crecía dentro de ella. Sin nada, sin rumbo, agarró unas pocas posas y escapó a Madrid. Una ciudad enorme, dura y despiadada. Cada calle parecía un enemigo y la pobreza la rodeaba como un puño cerrado. Sus días fueron días de lágrimas silenciosas, noches de frío y recuerdos que la quemaban el alma. Cada foto de Juan, cada rincón de Toledo, se volvió una herida abierta. Pero no estaba sola del todo. En medio de esa tormenta, apareció Doña María. Poco a poco, la aguja y el hilo le devolvieron algo que creía perdido, la pasión por la vida. Sebastiana abrió su propio atelier, un refugio donde cada puntada era un respiro para su corazón roto. Sin embargo, las sombras no desaparecían. El pasado la seguía, persistente, golpeando su puerta cuando menos lo esperaba. Y entonces llegó la noticia. Su madre estaba gravemente enferma. El final se acercaba rápido. Decidió regresar a Toledo, enfrentando fantasmas y secretos enterrados bajo tierra seca. Allí todo cambió. Lo que creía saber se desmoronó. Viejas heridas sangraron, revelando secretos que desafiaban su entendimiento y su fuerza. Pero justo cuando parecía que podría encontrar un poco de paz, un descubrimiento inesperado sobre Juan sacudió su mundo otra vez. Algo que podría cambiar no solo su historia, sino también la herencia que dejará detrás. ¿Quién era realmente Juan? ¿Y qué verdad oculta está a punto de salir a la luz? Sebastiana queda atrapada entre la luz y la oscuridad. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El descubrimiento que se avecinaba puso a Sebastiana en un torbellino. ¿Quién era realmente Juan? Recordaba su risa, su forma de mirar. Pero ahora esas memorias parecían desvanecerse como sombras al atardecer. La verdad acechaba, latente, y se sentía como un golpe en el estómago. El día que regresó a Toledo, su corazón latía con fuerza, una montaña rusa de emociones. La ciudad la recibió con sus calles familiares, pero todo era diferente. Las puertas de su antigua casa estaban cerradas, como si el hogar que conocía hubiera dejado de existir. A cada paso, las memorias la atrapaban, pero las dudas sobre Juan la consumían. Era hora de encontrar respuestas. Sebastiana se dirigió al café de la plaza de Zocodover, donde solían reír y soñar. Allí, el bullicio de las conversaciones la envolvió, pero no encontró el consuelo que instintivamente buscaba. En su lugar, la voz del pasado resonó en su mente. Tenía que hablar con su madre. Al llegar a la habitación de su madre, el aroma de medicamentos y tristeza la envolvió. Su madre, frágil y delgada, la hallada en la cama, la miró con una mezcla de amor y temor. Pero había algo más en esos ojos, una carga que Sebastiana no entendía. «Mamá», empezó Sebastiana, «necesito saber quién era Juan. ¿Por qué papá lo mató? ¿Qué sucedió realmente?» La vieja mujer, con manos temblorosas, la miró fijo. «Sebastiana, hay verdades que a veces es mejor no conocer». Su voz se apagó y Sebastiana sintió un escalofrío. Entonces, algo inesperado, un ruido sordo, un golpe en la puerta. La angustia llenó la habitación. «¿Quién es?», gritó Sebastiana, pero su corazón ya conocía la respuesta. Su padre, el hombre que había sembrado tanto miedo, estaba de vuelta. La puerta se abrió de golpe. Enmarcado en el umbral, su padre apareció. Su mirada era la de un depredador que ha regresado por su presa. «¿Qué estás haciendo aquí, Sebastiana?», dijo, su voz fría como el acero. La habitación se congeló. Se sintió atrapada entre dos mundos. «Vine a ver a mamá», murmuró, mientras el sudor perlaba su frente. El silencio se tornó denso, unos segundos que parecieron horas. «Tu madre no necesita verte. Tú». Su padre hizo una pausa, intensificando la tensión. «Deberías haberte olvidado de ese muerto». El mundo se detuvo. Entonces una risa amarga escapó de la boca de su madre. «No es un muerto. No es quien crees». Las palabras ahogadas. Las miradas de ambos, llenas de horror y revelación. Ellos lo sabían, pero Sebastiana no. La verdad estaba a punto de abrirse como una herida fresca, y ella iba a ser la que más doliera. «Mamá, ¿qué quieres decir?». El nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Quién era él realmente? Las palabras se quedaron atoradas en los labios de su madre, mientras su padre la observaba oscurecerse con rabia. Antes de que pudiera continuar, la ventana estalló en 1000 pedazos. El cristal voló por la habitación. Un grupo de hombres irrumpió en la casa. Sus rostros eran sombras y sus cuerpos amenazantes. «¿Dónde está el dinero, Sebastiana?», gritaron, su voz taladrando el aire. La tensión aumentó. El caos se desató. Su padre miró a Sebastiana con odio.
y ella sintió que todos los secretos y verdades ocultas estaban a punto de centrifugar de sus vidas. Esto estaba lejos de ser solo una historia de amor y dolor. ¿Qué relación tenían ellos con esos hombres? Las respuestas vibraban en el aire, invisibles pero palpables, y todo se tornó oscuro. La vida de Sebastiana ya no sería la misma. La pregunta crucial ahora era: ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué secretos se liberarían con esta nueva tormenta? El caos estalló en la habitación. Los gritos resonaron como truenos mientras los hombres armados irrumpían. La mirada de Sebastiana se llenó de pánico al ver sus rostros oscurecidos. Su padre, observando la escena, se quedó petrificado, pero no podía retirarse. El odio en su mirada era palpable. Los hombres avanzaron, empujaron a su madre, y Sebastiana se lanzó hacia ella, protegiéndola. La habitación era un campo de batalla de gritos y desesperación. ¿Qué quieren?, gritó, sintiendo que el terror la estrangulaba. Sabemos que tienes el dinero de Juan, dijo uno de los hombres con una sonrisa torcida. No somos tontos. La familia del muerto cree que puede esconderse, pero aquí estamos. La revelación caló en Sebastiana como un hielo desgarrador. Juan, ¿cuál era la conexión entre él y estos hombres? La confusión la arrolló. Él está muerto. ¿Qué dinero? No tengo nada. Sin embargo, el hombre le lanzó una mirada que decía lo contrario. Entonces, ¿quién es el que nos engañó? El que nunca fue lo que dijiste. Su tono se tornó amenazante, y eso la heló en el lugar. De repente, en medio de la conmoción, algo estalló dentro de ella. La desesperación se transformó en determinación. ¡Atrás!, gritó, empujando al hombre que la sostenía, pero no podía escapar. La habitación pareció girar a su alrededor. Fue entonces cuando un grito desgarrador desgarró el aire. Una risa, fría y ausente, surgió de la boca de su madre. No es un muerto, repitió, entre risas histéricas. Nada de lo que crees es verdad. La intervención de su madre la dejó atónita. ¿Qué estás diciendo, mamá? El caos quedó suspendido como un eco en su mente. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Juan no era quien pensabas. Era diferente, y esa familia nos tenía en su punto de mira. Antes de que pudiera procesar la revelación, su padre, que se había mantenido al margen, se movió. En un abrir y cerrar de ojos, sacó una pistola y disparó al aire. El sonido fue ensordecedor. «¡Cállense todos!», gritó, y la tensión en el aire se volvió casi tangible. Sebastiana sintió adormecerse sus piernas. La visión se le nubló. ¿Qué había significado realmente todo en su vida? Hasta ese momento había visto a su padre como un monstruo, pero ahora goteaba sangre. La confusión empezaba a desbordarse, y la verdad se transformaba en una sombra impenetrable. «Mamá, ¿qué quieres decir?», suplicó, tratando de asir su cordura. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Necesito saber la verdad». La puerta se abrió aún más, y otro hombre, este con una cicatriz marcada en la mejilla, entró. «Sebastiana, tienes que decidir. O te quedas con ellos o con nosotros», dijo con voz profunda y decidida. Los ojos de todos se equilibraron entre la furia y el pavor. Ahora todo se volvía más complicado. Su madre sonreía con tristeza, como si ya conociera el destino que la esperaba. «Yo siempre he estado en esto, mi amor. Juan,
era parte del fuego. La revelación última impactó como un trueno. Cada recuerdo con Juan se volvió borroso. Mamá, ¿estás diciendo que Juan era parte de...? No, una luz oscura iluminó la habitación. Era más que simple violencia. Era un mundo oculto, lleno de secretos. Su corazón se aceleraba y su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué tipo de vida había llevado realmente Juan? ¿A quién debía confiar? De repente, se sintió atrapada entre dos fuerzas. Su madre, con la verdad que se deslizaba entre sus dedos, y su padre, una sombra amenazante que había ocultado más de lo conocido. ¿Dónde estaba la línea entre el amor y el peligro? Con un último aliento, Sebastiana se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era el hombre que disparó, sino las historias y secretos que habían tejido su vida. El destino se cernía sobre ella como una tormenta. Todo podía cambiar en un instante. Y así, en ese instante crítico, la pregunta era clara. ¿Y qué haría con toda la verdad que no deseaba conocer? Sebastiana sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada palabra de su madre era un eco aterrador. Juan no era quien pensabas. Resonó como un tambor en su mente. La confusión intentó apoderarse de ella, pero el caos estalló aún más cuando su padre disparó al aire. En estruendo reverberó en la habitación, y las sombras que antes parecían sombrías, ahora amenazaban con devorar su aliento. ¿Qué quieres decir?, gritó, sintiendo que su propia voz se perdía en el torbellino de emociones. Con cada instante, la tensión se hacía palpable, como una cuerda a punto de romperse. Su madre comenzó a reír, una risa que se erguía sobre sus palabras y que le erizaba la piel. Nada es lo que crees, Sebastiana. Pero antes de que pudiera comprender, un nuevo estruendo llenó la habitación. Era un grito desgarrador, pero no provenía de ella ni de su madre. La atmósfera se volvió helada cuando él rugió con rabia. Juan está vivo. Lo han mantenido en la oscuridad y ahora viene para cobrar venganza. Sebastiana se congeló. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Los hombres armados tambalearon ante la revelación. Su mirada pasó de incomprensión a pánico. Su padre, que siempre había sido la figura ominosa, parecía ahora pequeño, atrapado entre un revuelo de secretos y rencores. «Tú te estás volviendo loco», balbuceó. Pero su voz no tenía la fortaleza habitual. Una grieta se abría en su fachada de tirano. El extraño, con su camiseta desgastada y pantalones rasgados, se acercó a Sebastiana. Juan es parte de esto. Tenía una vida antes de ti, y su muerte fue una farsa, un truco de este hombre, señalando a su padre. Nunca lo mataron. Él se infiltró en un mundo donde la lealtad se compra y se vende. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Juan, no puede ser». Cada recuerdo de él pasaba como un tren arrollador. Sus risas, sus abrazos, sus promesas. Todo se desmoronaba. Siempre lo amé, pero era un mentiroso. La atmósfera se volvió incendiaria. Su madre, con lágrimas en los ojos, miró a su marido de una forma que nunca antes había visto. Rechazo.
Tú lo mataste, porque sabías que iba a traicionar a tu familia. Las palabras eran veneno en sus labios. Siempre supiste que él era mejor que tú. ¡Cállate!, bramó su padre, pero la sombra de su miedo era evidente. Todo lo que había construido, su imagen de control, se deshacía. El hombre con la mirada perdida, se había introducido en la habitación como un tornado. Sonrió por primera vez, como si el caos lo alimentara. Sebastiana, no eres quien crees que eres, continuó el extraño con voz profunda. Eres parte de un juego en el que nunca quisiste entrar. Eres la heredera de secretos que cargarán el resto de tu vida. Te lo diré. Tu verdadero nombre es más que un apodo. Eres la hija de una cruzada entre dos familias. La fortuna que buscas no está en la costura, está en los hilos que relacionan a los oscuros. El mundo se detuvo. ¡No! ¡Eso no puede ser verdad! Siempre fui solo yo. La confusión y la traición se arremolinaron en su cabeza. La fuerza de su historia comenzó a tambalearse. Pero antes de que pudiera asimilar todo, el hombre del arma giró hacia ella. Si el pasado vuelve a casarte, ¿qué harás? ¿Seguirás la sombra de un amor que nunca fue? ¿O harás frente a tu vida por primera vez? En ese instante, Sebastiana entendió que su mundo se había cambiado para siempre. Las lealtades se desvanecían, las verdades se enroscaron como serpientes venenosas en su interior. Con un nudo en la garganta, la pregunta final emergió de su corazón. ¿Podré ser quien soy realmente o estaré condenada a cargar la pesada herencia de un amor que ahora se siente como un destino maldito? Todo estaba en juego y el futuro se oscurecía a medida que empezaba a comprender el precio de conocer su verdad. Sebastiana sintió que el aire se espesaba a su alrededor y la revelación del extraño resonaba como un tambor en su mente. Juan no era quien pensabas. La confusión intentó apoderarse de ella, pero el caos estalló aún más cuando su padre disparó al aire. El estruendo reverberó en la habitación, y las sombras que antes parecían sombrías, ahora amenazaban con devorar su aliento. ¿Qué quieres decir?, gritó, sintiendo que su propia voz se perdía en el torbellino de emociones. La atmósfera se tornó eléctrica. Cada respiración era un desafío, cada mirada un cuchillo. ¿Qué sabes sobre Juan? Dímelo. El extraño, con sus ojos cernidos de rabia y desespero, se acercó más. Todo esto es un juego que tú no elegiste, pero en el que estás atrapada. Juan, él jugaba con fuego. La ira en su voz hizo eco en la habitación, y los hombres armados se miraron entre sí, dudando. ¿Qué significa eso?, murmuró uno, y el silencio respondió. En medio de la pensión, su madre, que hasta ahora había estado quieta, inclinó la cabeza, y con una voz temblorosa dijo: «Ella no sabe, no puede saberlo». Sebastiana giró hacia ella, buscando respuestas, pero lo que vio la dejó helada. «¿Qué quieres decir, madre?», le preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión entre sus recuerdos y las palabras de su madre crecía sin control. «Dímelo ya». Le temblaba la voz. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. «Esto no importa aquí. Lo que importa es que Juan está vivo y viene por ti». El hombre que había gritado no era un completo extraño. Tenía el rostro de alguien que familiarmente había perdido en la niebla de su memoria. Una oleada de terror le recorrió la espalda. «¿Vivo? ¿Quién eres tú?», preguntó, con la voz tan baja que apenas se escuchó.
Soy su hermano, dijo en extraño. ¿No lo sabías? Ellos nunca mataron a Juan. Lo ocultaron, lo usaron. Todos somos parte de esto. Las revelaciones parecían apilarse como un laberinto de dolor, y la habitación se volvió una sala de espejos rotos. «Eso no puede ser», gritó, pero su mente luchaba por procesar esa dura verdad. Él siempre fue lo mejor en todo. ¿Cómo pudo implicarse en esto? La incredulidad la golpeaba como un martillo. El hombre de la cicatriz dio un paso adelante, porque Juan estaba atrapado en un juego más grande, uno que su familia y la tuya han jugado durante generaciones. Dijo con firmeza. Él necesitaba salir de ese mundo, pero su mirada fría se detuvo en el suelo. La única forma de hacerlo fue fingir su muerte. El dinero. ¿Qué dinero?, interrumpió Sebastiana, fijando su mirada en el rostro de su madre. Ella podía sentir que una tormenta se avecinaba. Lo que creíste que era solo un amor, Sebastiana, era el principio de un enredo de traiciones, susurró su madre, con lágrimas rodando por sus mejillas. Los secretos son más oscuros de lo que pensamos. Juan y tú estáis conectados de formas que aún no entiendes. «¡No! ¡Eso no puede ser cierto!», gritó. Pero la verdad iba ganando fuerza. La habitación retumbaba con cada palabra. «Tu padre y yo», comenzó su madre, balbuceando entre sollozos, «tuvimos que protegerte, esconderte de su familia, pero la verdad ha vuelto a buscarte». Las últimas palabras resonaron como un clamor en su corazón. En un giro brusco, su padre disparó otro tiro, más cerca. «¡Cállense! Nadie va a hablar de esto», brujió con autoridad, pero su voz solo reflejaba desesperación. Sebastiana sintió que el suelo comenzaba a temblar. Las revelaciones la aplastaban. ¿Es posible que Juan haya mentido? ¿Que viniera con el propósito de atormentarme?, pensó, cuando de repente el extraño dijo: «Él viene. Juan está de vuelta y lo que hará cambiará todo». Una sombra cruzó la ventana, una figura oscura en el umbral. ¿Era él? Sebastiana se quedó congelada, sintiendo la angustia ahogarla, y en ese instante sus ojos se cruzaron y entendió. Su mundo cambiaría para siempre. Las puertas de su vida se abrían hacia un abismo. Juan era realmente un hombre perdido en un juego de traiciones, o había algo más devastador de lo que nunca hubiera pensado. La oscuridad la envolvía, y la verdad era un monstruo esperando salir a la luz. La noche apenas comenzaba. Sebastiana sintió que el aire se volvía denso. La tensión era palpable. La figura oscura en el umbral era Juan, o al menos eso creía. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos. A medida que se acercaba, las sombras de su pasado se entrelazaban con el presente. Su amor, su dolor, todo estaba por explotar. «Juan», murmuró, su voz apenas audible. Los hombres armados se encajaron contra la pared, atónitos, como si fueran marionetas a punto de caer. «¡Oye!», exclamó Juan, su mirada feroz. «No es lo que crees. Debes escapar de aquí». La habitación parecía girar, y su padre dio un paso adelante, lanzando miradas de furia y resentimiento. «Tú no puedes estar aquí», brujió, su voz rasgándolo todo. Pero Sebastiana no podía apartar la vista de Juan. Había un fuego en sus ojos que le indicaba que había mucho más en juego. Todo el mundo parecía ansiar respuestas. «¿Por qué regresaste? ¿Qué
¿Qué estamos haciendo aquí?, le demandó Sebastiana, el miedo empujándole las palabras a la garganta. Pero lo que pasó a continuación hizo que todo adquiriera un matiz oscuro, como si el cielo se hubiera oscurecido de repente. Sin previo aviso, un estruendo resonó desde afuera, como si una bomba hubiera estallado. La puerta voló por los aires y un grupo de hombres enmascarados irrumpió, empujando a Juan y a los demás hacia un rincón. «¡Esto es un asalto!», gritaron. La confusión reinó. Gritos resonaron mientras la habitación se desmoronaba. Pero lo más impactante llegó cuando uno de los hombres se quitó la máscara, revelando un rostro familiar. Era Alberto, el hermano de Juan. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Por qué se unió a este caos? Los recuerdos de su infancia con él fluían como un torrente. «¡Alberto! ¿Qué significa esto?», gritó Sebastiana, sus manos temblando. La traición y el dolor se entrelazaban en su pecho. «Sebastiana», dijo Alberto con una sonrisa torcida, «Juan es un enemigo. Vino a destruirlo todo, y a ti también». Su voz era fría como el acero. «No, eso no puede ser cierto», suplicó, pero la incredulidad sobrepasó la esperanza. Juan la miró con una mezcla de desesperación y preocupación. «Tranquila, no es así, estoy aquí para protegerte», respondió Juan, aunque sus ojos reflejaban caos. Pero sus palabras ya no sonaban sinceras. Sebastiana se sintió atrapada entre dos mundos que la devoraban. De repente, otro grito rompió el aire. Su madre, que había permanecido en silencio, cayó al suelo, su rostro pálido y los ojos abiertos como platos. «¡Mamá!». Se lanzó hacia ella. El miedo la consumía. Estaba a punto de pronunciar las palabras que cambiarían todo. «Nunca debía haberte ocultado la verdad». Sebastiana se congeló. El mundo se detuvo. «¿Qué verdad, madre?», preguntó, sintiéndose como un náufrago en un mar de incertidumbres. Con cada palabra que pronunciaba, un peso más pesado parecía caer sobre ella. «Juan es tu hermano». El silencio en la habitación era ensordecedor. Las revelaciones iban y venían como un torbellino. Juan, su amor, su luz, era en realidad su hermano. La traición era más profunda de lo que jamás imaginó. Cada risa compartida, cada abrazo, ahora era un eco escalofriante. «No puedes decir eso», gritó, buscando respuestas que ya no tenía sentido. «No puede ser. ¿Cómo podría amar a alguien que era parte de su propia sangre?». Los dos mundos que había tratado de unir se desmoronaron, y ahí en medio del caos, Sebastiana tuvo una epifanía aterradora. Las sombras del pasado regresaban, y no había escapatoria. Todo estaba al borde de una explosión devastadora. El peligro se cernía como un manto oscuro. Las lealtades se deshacían y la verdad era un monstruo amenazando con devorar todo lo que conocía. Y en ese instante, la pregunta cortó el aire como un cuchillo. ¿Quién era realmente Juan? ¿Y qué había hecho con el amor que creía poseer? La noche apenas comenzaba y el futuro nunca había estado tan incierto. Sebastiana sintió que el aire se volvía denso y el tiempo se detuvo cuando su madre pronunció esas palabras. «Juan».
Es tu hermano. Su mente se quedó en blanco. El caos que la rodeaba se desvaneció. No podía creer lo que acababa de escuchar. Todo se volvió borroso, y como si el universo quisiera aprovechar ese momento de vulnerabilidad, un estruendo resonó desde afuera, sacudiendo las paredes de la habitación. La puerta voló por los aires y un grupo de figuras enmascaradas irrumpió en el refugio familiar. El pánico llenó el aire y los hombres armados empezaron a gritar. El caos se desató en un instante, empujando a todos hacia un rincón oscuro. ¡Nadie se mueva!, gritó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. Sebastiana sintió que el corazón se le salía del pecho. ¡Juan!, gritó, pero él estaba paralizado, incapaz de reaccionar ante la confusión. La habitación se llenó de gritos, empujones y desesperación. Su madre yacía en el suelo, semiconsciente, y cada segundo se sentía como una eternidad. El dinero, Sebastiana, dánoslo ya, exigió uno de los enmascarados, apuntando con su arma a Juan. Sabemos que lo tienes, no te hagas la tonta. La tensión se intensificó, el piso pareciendo temblar bajo sus pies. «No tengo nada», respondió Sebastiana, su voz quebrada, sintiendo la opresión en su pecho. «¿Qué dinero? ¿De qué estaban hablando?» El pánico la consumía, pero sentía el frío sudor resbalando por su frente. No podía permitir que le pasara nada a su madre. Pero todo se descontroló en un instante. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Gritos de terror resonaron como ecos, y en el momento en que el caos reinaba, una figura se acercó a su madre. Un hombre alto, con una mirada fría y una sonrisa burlona. Dijo, y una ráfaga de horror recorrió su cuerpo. Una luz de emergencia se encendió, revelando la escena. El hombre tenía una jeringa en la mano, y en ese momento Sebastiana sintió el terror apoderarse de ella. «No, no, ¿qué estás haciendo?», gritó, su voz llena de desesperación. Justo cuando creía que el mundo se había vuelto completamente loco, el hombre se dio la vuelta, y Sebastiana notó una marca en su muñeca. Una serpiente. «Todo está bien, Sebastiana», dijo el tipo con una voz suave, pero sus ojos eran fríos como el acero. «Vine a liberar a tu madre. Ella es la clave para todo». Las palabras cayeron como un martillo, y Sebastiana se sintió como si hubiera sido golpeada. «¿Liberar? ¿Liberar de qué?», preguntó, aunque en su interior ya sabía que la respuesta no sería buena. Con un movimiento rápido, el hombre inyectó algo en el brazo de su madre. «¿Por qué lo hiciste?», demandó Sebastiana, al borde de romperse. Nunca había visto a su madre de esa forma, vulnerable y asustada. «¿Qué le hiciste?». «Calma, solo la estoy preparando. Ella no puede seguir en el medio de este juego. Pronto comprenderás lo que realmente está en juego», dijo el hombre, mientras los otros enmascarados comenzaban a retroceder. Fue en ese instante cuando un reloj sonó, resonando en el aire, en un ritmo inquietante. Uno de los hombres enmascarados, temblando, dijo, «No podemos estar aquí más tiempo. El reloj avanza y ella ya no puede ser parte de esto». Sebastiana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque sabía que la respuesta podría ser devastadora. «¿Qué pasó con Juan?». «Él debe decidir», dijo el hombre. Su mirada se fijó en Juan,
quien estaba al borde de la locura, y en un parpadeo la atmósfera cambió por completo. La realidad de su situación era abrumadora, y la revelación de quiénes eran realmente se acercaba. De repente, un sonido agudo penetró en la habitación. Era un teléfono. El hombre que había inyectado a su madre lo sacó del bolsillo y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. «Es tu padre. Él quiere hablar contigo, Sebastiana». El universo se detuvo de nuevo. ¿Cómo era posible? Su padre, el monstruo de su infancia, estaba detrás de todo esto. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo cómo sus manos temblaban. «¿Ves lo que has desatado?». La voz de su padre era un eco sombrío. «Debes elegir, Juan o tu familia. Esta es la única forma de terminar con esto, Sebastiana. Decide antes de que sea demasiado tarde». La confidencia estalló como una bomba en su mente. Las palabras eran un rayo cortando la confusión y revelando la cruda verdad. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué mundo era este? Su amor, su familia, su realidad. Todo se convertía en una trampa mortal. La sala se llenó de murmullos, pero su mente giraba en torno a una sola pregunta. ¿De qué cosas terribles había sido testigo? La decisión caía sobre sus hombros como una piedra. Y el tiempo corría rápido. ¿Qué haría ahora? ¿Con quién se quedaría? La noche apenas comenzaba y su vida estaba en el punto de no retorno. Sebastiana sintió que el aire en la habitación se volvía aún más pesado. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente. «Debes elegir, Juan o tu familia». La confusión la envolvía, pero el caos estalló en un instante cuando la voz de su madre, cargada de una súbita determinación, interrumpió la tensión. «Sebastiana, no puedes confiar en él. La verdad sobre Juan es más oscura de lo que imaginas. Él». La voz de su madre se ahogó en un grito cuando los hombres enmascarados comenzaron a moverse, y la habitación se llenó de gritos y empujones. De repente, el sonido de una explosión resonó afuera. La ventana estalló en 1000 pedazos, el cristal volando en diversas direcciones. La luz del día se desvaneció por un momento, y el estruendo hizo que todos se volvieran hacia la entrada. En un parpadeo, la figura de un hombre entró, cubierto de polvo y con una mirada desesperada. «¡Es ahora!», gritó, con una energía frenética que apagó por un instante el caos. «Juan! Necesitan escucharme». Era un viejo amigo de la familia, un rostro que había estado presente en muchas de las celebraciones de Sebastiana, pero algo en su mirada era perturbador. «¿Qué estás haciendo aquí, Andrés?», preguntó Juan, con rabia y confusión. «Esto no es el momento para jugar». «Calla y escucha», respondió Andrés, mientras sacaba algo de su chaqueta. «El tiempo se agota. La deuda de tu familia no es solo un juego. Ha llegado la hora de cobrar. Juan, eres un peón en esto, y lo sabes». La atmósfera se congeló. Las palabras de Andrés golpearon como una bala. Juan fue un peón. ¿En qué juego? La mirada de confiabilidad que había estimado en él empezaba a tambalearse. El pasado venía a reclamar al presente, y la pieza que faltaba comenzó a encajar. «¿Qué haces, Andrés?
No podemos permitir que se entere. La voz de su padre se había transformado en un rugido. Pero las miradas de miedo estaban en todos. ¿Por qué? Porque ustedes lo han mantenido en la oscuridad, dijo Andrés. Luego, con un gesto rápido, mostró una pequeña caja. Este documento contiene la verdad. Sobre todos, sobre tu madre y tú. Sebastiana sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? Suplicó sin poder evitarlo. La urgencia en su voz penetró en el caos que la rodeaba. Tu madre no solo es una víctima, ella es parte del juego. Sabía lo que pasaría. Y Juan, él fue elegido. Las palabras quedaron suspendidas, como si el aire mismo se hubiera detenido. Su madre, que había ido de ser una figura de debilidad a un personaje crucial en toda esta intriga, miró a Andrés con desprecio. ¿Cómo puedes decir eso? Es un traidor. Tú me traicionaste a mí primero, replicó Andrés, la rabia agazapada en su voz. Siempre has jugado con las cartas que te daban, y ahora es tiempo de pagar. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Sebastiana observó cómo el rostro de sus amigos se transformaba de sorpresa a horror. Fue un instante, solo un instante, pero lo que siguió cambiaría todo. Un sonido ensordecedor, como un disparo, resonó en el aire. El hombre enmascarado, que había entrado primero, cayó al suelo con un impacto sordo. Los otros, en shock, giraron hacia él. Pero la asombrosa sorpresa se tornó rápidamente en caos. La tensión se cortaba como un cuchillo en la carne. La habitación se volvió una serie de gritos y cacerolas chocando. Gritó Juan, señalando la caja que había caído al suelo. La verdad estaba allí, desbordando como una herida reciente. El antiguo pacto de nuestras familias. Todo ha llegado a un punto crítico. La figura caía, el polvo y el ruido estallaban, y de pronto la habitación se llenó de un silencio pesado. Todos se giraron al mismo tiempo. ¿Era eso lo que realmente había estado sucediendo? La verdad que Sebastián temía, que había temido descubrir. Entonces, en un último giro de locura, Andrés sonrió. No hay vuelta atrás, Sebastiana. Tanto tú como Juan tienen opciones que jamás imaginaron. Su voz resonó como un eco de la desesperación. El fuego de la verdad ardía en los ojos de todos. ¿Y qué elección haría? No había vuelta atrás, y el destino se cernía sobre ellos. La confusión pedía paso, y las dudas se acumulaban como sombras amenazantes. La pregunta vital se pronunciaba en sus corazones. ¿Qué camino tomarán y qué verdad será finalmente revelada? La noche apenas comenzaba, y todo en lo que creían se desmoronaba, llevándoles hacia el abismo. El caos llenó la habitación. Cada uno gritó al mismo tiempo. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. La revelación de que Juan era el hermano de Sebastiana lo cambiaba todo. La mirada de amor que antes se habían dado ahora se transformaba en incertidumbre y miedo. ¿Cómo podían haber estado tan cerca de una verdad tan devastadora? Andrés, el antiguo amigo de la familia, dio un paso al frente, levantando la mano como pidiendo calma en medio del huracán. «Escuchen, la verdad no acaba ahí», dijo.
su voz resonando con un tipo de urgencia que hizo que todos se detuvieran un momento. La familia de Juan no son los únicos que buscan resolver viejas cuentas. Con un giro rápido, la puerta trasera se abrió de golpe y un hombre vestido de negro ingresó, seguido de una figura meciéndose sobre una silla de ruedas. La sala se quedó en silencio absoluto. Era una anciana, con ojos llenos de un destello extraño que parecía absorber cada rincón de la habitación. La anciana sonrió, mostrando una dentadura manchada y rota. No pueden escapar de lo que han hecho, dijo con una voz rasposa, empapada de un aire antiguo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de todos. Voy a contarles el secreto que ha estado oculto por generaciones, la verdad que los ha atado a este juego macabro. Sebastiana sintió que la ropa le quedaba más ajustada. Le file lo que sabes. La anciana rió con un eco que resonó en la sala. ¡Ay, juventud! Siempre creen que todo gira a su alrededor. Las cosas son más complicadas. Mi nombre es Doña Clara, y fuimos amigos un día, pero solo uno de ustedes es el verdadero enemigo aquí. ¿Enemigo? La palabra, pronunciada con tal ferocidad, hizo que todos se miraran con desconfianza. Doña Clara examinó a cada uno, como un depredador que observa a su presa. No son solo sus familias. Hay un tesoro oculto, y uno de ustedes lo conoce. La muerte de Juan fue solo una tapadera. Todo ha sido un juego para desenmascarar a un traidor. Tú, Andrés. Las miradas se volvieron hacia Andrés, que se había aplacado en ese instante, pero su rostro decía que sabía más de lo que había revelado. «No puedes hablar así», gritó, aunque su voz temblaba. «Esa no es la verdad, doña Clara. No estoy en el juego. Estoy intentando proteger a Sebastiana. Protegerla no te dará perdón. El traidor siempre es el más cercano», respondió la anciana con frialdad. Pero, en ese momento, un grito desgarrador rompió el ambiente. Uno de los hombres enmascarados había caído al suelo. Un charco oscuro comenzaba a expandirse alrededor de él. «Lo han matado», gritó un compañero, retrocediendo al sentir el frío de la realidad que se desmoronaba. Mientras todos estaban sumidos en el horror de lo que sucedía, una voz autoritaria resonó desde el fondo. «¡Es suficiente!». Era el padre de Sebastiana, que había estado observando, con una mirada de rabia contenida. «No dejaremos que este espectáculo se descontrole. Aquí están mis reglas». Pero al hacerlo, la atmósfera se tornó aún más densa. La anciana soltó una risa amarga. «Sus reglas ya no importan. La verdad está saliendo a la luz, y los secretos que han escondido por tanto tiempo están por revelarse». Sebastiana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Las piezas del rompecabezas se estaban moviendo en direcciones inesperadas. La revelación sobre Juan, la amenaza directa de un enemigo dentro de su círculo. Todo giraba. Su madre, caída en la inconsciencia, se volvió un símbolo de la fragilidad de su vida. Y entonces, el silencio volvió a reinar por un segundo. Un respiro antes de la tormenta, cuando la anciana, en medio de la tensión, comenzó a moverse hacia Juan. «Eres más de lo que tu familia ha luchado por esconder. Tienes que elegir el poder que hay en ti o la lealtad a los que te traicionaron». En ese instante crucial,
Sebastiana comprendió que todos estaban atrapados en una red más vasta de lo que jamás hubiera imaginado. Las lealtades se desmoronaban y la verdad estaba a punto de transformarse en un monstruo. ¿Y qué haría Juan con esta revelación? La pregunta flotaba en el aire, electrificada. La noche apenas comenzaba y su vida cambiaría por completo. Sebastiana respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía denso. Las revelaciones habían desatado un vendaval que transformó su mundo en un... Ahora todos estaban atrapados en una red de secretos y traiciones, y el tiempo se convertía en su enemigo. ¿Qué eliges, Juan?, preguntó doña Clara, su voz resonando como un eco en la habitación. ¿Te unirás a tu familia o romperás con el legado de engaños que te han impuesto? Las palabras se deslizaron en el aire, provocando una pausa tensa. Juan miró a Sebastiana, buscando una respuesta en sus ojos, pero solo halló miedo. Esto no se trata solo de nosotros, murmuró ella, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Hay vidas en juego. ¿Podremos dejar atrás todo esto? Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Qué sería lo correcto? En medio del horror, un grito atravesó el murmullo. Uno de los enmascarados, herido, se desplomó. La reacción fue instantánea. Sus compañeros retrocedieron, las miradas llenas de caos. La sala se llenó de pánico, como un volcán a punto de hacer erupción. El padre de Sebastiana, con una mirada de furia, desenfundó su arma. «¡Nadie se mueve!», rugió, la voz temblando entre el miedo y la rabia. «Esto lo vamos a solucionar ahora mismo». «¡Basta!», vociferó Juan. Su propio terror lo llevó a tomar una decisión. No más muertes, no más mentiras. Dime la verdad, doña Clara. ¿Qué es este juego del que hablas? Doña Clara lo miró fijamente. El tiempo parecía detenerse. El poder que buscas está dentro de ti. Solo tú puedes decidir si seguirás esta herencia de traición o si buscarás tu propio camino. Su voz era un murmullo, pero cargado de una fuerza inexplicable. La verdad estaba ahí, esperando ser abrazada. Sebastiana sintió que el corazón le latía con fuerza. La vida como la conocía pendía de un hilo. Juan, debemos poner un alto. Yo te elijo a ti, pero también elijo romper con el pasado. Cada palabra resonaba como un golpe de tambor. En un giro inesperado, Andrés, dando un paso adelante, levantó la mano. «Espérense, hay algo que no saben», comenzó su voz temblando. La atención volvió a centrarse en él. «Los secretos de nuestras familias son más oscuros de lo que creemos. Yo soy parte de todo esto también». Sebastiana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir? Hazlo rápido», exigió. La desesperación llenaba el aire. «Si hay algo que he aprendido, es que el pasado jamás se puede escapar. Pero podemos usarlo. El tesoro que todos buscan está en ti, en tu familia». Las palabras provocaron una conmoción. Los hombres enmascarados miraban confundidos, y sumando la revelación del tesoro oculto, la tensión se volvió palpable. «¿Qué? No entiendo», replicó Juan, sus ojos llenos de incertidumbre. Pero justo en ese momento, un nuevo tirador apareció en la puerta. Era otro enmascarado, pero esta vez tenía una mirada distinta, de rabia. «Esto se acabó», gritó, y disparó al aire. La habitación estalló en caos nuevamente. Todos se lanzaron hacia cubiertas improvisadas,
Gritos de terror llenaron el aire mientras los hombres armados reaccionaban. «Vámonos, ahora», gritó Juan, tomando la mano de Sebastiana. «Tienes que confiar en mí. Este no es el final todavía». Corrieron, saltando sobre los cuerpos y los escombros. La adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, antes de salir, Sebastiana volvió un último momento. «¡Mamá!», gritó, buscando esa conexión vital. Imagen de su madre inerte creció en su mente como una sombra tenebrosa. Y entonces, la verdad resurgió. El golpe del pasado se hizo claro. Había un camino a seguir. Con una decisión firme, se volvió hacia Juan, sus ojos fijos en él. «Vamos a encontrar el tesoro. Vamos a liberarnos de esto de una vez por todas». Mientras escapaban hacia la bruma de la noche, una oleada de esperanza surgió en su interior. Pero el eco de esa revelación estaba latente. La balanza de su destino estaba aún por decidir. ¿Podrían de verdad escapar de las sombras que los acechaban? ¿O estaban destinados a llevar el peso de los secretos por siempre? Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, promesas de un futuro incierto. Y mientras cargaban con la verdad en sus corazones, una pregunta resonaba en el aire. ¿Quién los encontraría primero? ¿El amor o las mentiras? Ahora, te invito a que seas parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Ciertamente, apretar ese botón me gusta ahora alimenta el algoritmo y permite que más personas conozcan estas narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el MOM.